Bien, Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando. Es un privilegio para mí dirigirme a ustedes, esperando que la misericordia de Dios y la gracia de Dios esté con ustedes y que en estos momentos de crisis sabemos que a pesar de todo Dios no nos ha desamparado y sé que Dios está con cada uno de ustedes. Agradezco en gran manera a nuestro hermano Oscar Ramos por la invitación y en este momento quisiera compartir una reflexión y a la vez mayormente quizás un breve estudio. Nuestro hermano Oscar nos pedía que pudiéramos compartir esta enseñanza respecto al jardín del Edén, esperando que sea de bendición para sus vidas, un conocimiento que pueda servirle a ustedes, así como lo ha hecho en mi vida. En mi vida ha sido bastante de bendición y para eso quisiera tomar el libro de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y ahí vamos a estar relatando el contexto del capítulo. Y son un libro, el libro de Génesis, especialmente estos capítulos, son unos libros bastante interesantes, que normalmente la tradición se los atribuye a Moisés. Pero probablemente estos capítulos de Génesis los escribió Esdras, que era un gran sacerdote del Señor, un escriba. Los escribas eran sacerdotes, y cuando él regresaron del exilio, ya traían la religión judía bastante avanzada, que después del exilio es que ellos empiezan a llamarse como judíos. Y en esta ocasión, hermano Oscar, hay algo que a todos nos parece interesante. Por ejemplo, cuando nos topamos con la historia de que una serpiente habla, todos nos quedamos: ¿y cómo es que una serpiente habla? Y llegamos hasta preguntarnos, ¿será que en la antigüedad los animales, el hombre podía hablar con los animales, y después de la caída es que se perdió esa comunicación? Entonces, no sé qué fue la primera impresión que usted se llevó cuando vio cuando leyó eso de una serpiente hablando. ¿Cuál fue su primera impresión? Sí, pues yo me recuerdo que prácticamente pensé algo un poco similar. Incluso imagínense usted, a veces por caricaturas cristianas nos hacen creer algo así, de que al principio el hombre podía dialogar, establecer un diálogo con los animales, pero que ya después, por causa del pecado, ya el hombre ya no lo podía escuchar, y por eso se va, porque hay historias realmente relacionadas con eso. Sí, hay bastantes historias bien relacionadas con eso. Y cabe destacar igual que los capítulos de Génesis. Bueno, en realidad ningún libro de la Escritura se escribieron seguidos. No hay tales de que se escribió primeramente el capítulo 1, después el capítulo 2 y el capítulo 3, y así sucesivamente, o que correspondan a un solo escritor. Por ejemplo,
El capítulo 2 de Génesis es un poco incluso más antiguo que el capítulo 1. Y cada uno tiene diferentes intenciones. Por ejemplo, en el primer capítulo dice que Dios hizo al hombre a imagen de Dios y que los hizo simultáneamente. Varón y hembra los hizo a los dos. Y ya en el capítulo 2 ya se menciona diferente. Ya en el capítulo 2 solamente el hombre es a gloria de Dios o a imagen de Dios y la mujer ya es a imagen de hombre. Entonces, cada uno de los escritos tiene una enseñanza diferente que quieren transmitir a su público, al auditorio que ellos tenían en esa ocasión. Respecto a la serpiente, ¿qué es lo que la serpiente representa? Bueno, en realidad, antes que nada mencionar que la palabra serpiente, o el término de serpiente como ellos lo tenían antes, no es como nosotros lo tenemos ahora. Nosotros ahora vemos una serpiente en algo y lo primero que se nos viene es Satanás a la mente. Incluso vemos el símbolo de la salud y una serpiente ahí enrollada en un asta y lo primero que decimos es esta es una organización que sirve a Satanás o que tiene cosas ocultas, que muchas veces es así, pero no es en sí el significado del símbolo, sino que para ellos, el hombre en la antigüedad, la serpiente representaba sabiduría, representaba salud y representaba eso, representaba la vida, representaba la salud, la sabiduría, que incluso en los párrafos que hemos leído, dice que la serpiente era más astuta que todos los animales. Y es porque el hombre en la antigüedad mira que la serpiente es de los pocos animales que puede ver en la oscuridad. En la noche la serpiente se mueve en la oscuridad y ellos lo veían así. Entonces ellos tienen el pensamiento de que solamente los sabios son capaces de ver en medio de la oscuridad. Entonces por eso incluso el búho es otro animal de lo que se relaciona con la sabiduría. Entonces la serpiente para ellos representaba eso. Por eso se la vemos a los faraones en la frente. No es porque ellos sirvieran a Satanás, sino que porque ellos decían que los reyes tenían la sabiduría de Dios. Y por eso ellos tenían que dirigir a Dios. Y es por eso mismo que la serpiente está en este libro de Génesis. Primero que nada, mencionar también que la serpiente para ellos era algo que estaba a servicio de Dios. No sé si usted ya sabía que la palabra serafín en realidad significa serpiente. Los serafines, cuando escuchamos los serafines, en realidad ellos se están refiriendo a serpientes con alas. Nosotros nos imaginamos unos niños gorditos, bastante bonitos, con alas, pero ellos en realidad están hablando de serpientes aladas. Entonces, por eso incluso en los jeroglíficos de Egipto ellos tienen serpientes aladas. Israel igual en sus altares ellos tenían dibujadas muchas veces serpientes porque para ellos representaba sabiduría, la sabiduría de Dios. Y por eso es que estos animales estaban al servicio de Dios, porque incluso cuando Dios quiere castigar al pueblo de Israel que se ha rebelado, dice que lo que hizo fue salir serpiente. Bueno, la Reina Valera nos traduce a nosotros como serpientes ardientes, pero en realidad en el original hebreo dice serpientes aladas, serpientes voladoras, para que mordieran a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque el serafín o la serpiente es un animal que estaba al servicio del Señor, que ejecuta o lleva a juicio los juicios de Dios prácticamente. ¿Y por qué igualmente para que se sanen, Moisés tiene que levantar otra serpiente y que todo el que lo mira tiene que sanar? Porque la serpiente igual representaba salud. Ellos veían que la serpiente muda su piel. Entonces ellos decían, no, la serpiente, este animalito es bastante bonito y tiene la capacidad de sanarse a sí mismo. Se autorregenera a sí mismo. Entonces, por eso es que ellos tenían a la serpiente como símbolo de la salud y por eso es que Moisés lo sube en una aspa
y que es la señal de la salud, de la OMS el día de ahora y todas las organizaciones, una serpiente en un aspa, porque para ellos representaba la salud, como hablando de Esculapio, hablando de Asclepio en la antigüedad, igualmente. Entonces, en el jardín del Edén, nosotros pensamos que el jardín se llama Edén. Muchas veces pensamos que el jardín es el que se llama Edén, pero dice que Dios plantó un jardín en Edén. Amén. Y por eso se llama jardín de Edén. Entonces, nosotros muchas veces pensamos que es el huerto es el que se llama así, pero en realidad el Edén o la ciudad de Edén era como hablar de Dubái el día de ahora. La ciudad más rica, más próspera, una ciudad de reyes. Como menciono, repito, es como hablar de Dubái en esa ocasión. Y Edén era una ciudad muy próspera y que normalmente, vuelvo a repetir, es donde habitaban los reyes, que incluso es una de las quejas que se le hacen en Ezequiel 28 al rey Tiro, cuando le dice, tú estabas en el Edén y ahí te vestías con piedras preciosas, y le dice que había hecho inversiones y que se había enriquecido y que este rey pretendía ser más sabio que Daniel y que no se le había sido oculto nada. Entonces, este rey al que se le reclama en Ezequiel capítulo 28, habitaba en la ciudad de Edén, y como tenemos que comprender, en la antigüedad, o para el hombre los hombres de la Biblia, por lo menos los del Antiguo Testamento, no hay diferencia entre política y religión. No había para nada ninguna diferencia. Ellos incluso gobernaban a través de la religión. Ellos todo era algo religioso, y incluso cuando él se parte del reino del sur y el reino del norte, Roboam tiene miedo. Perdón, Jeroboam tiene miedo y hace levantar 2 estatuas. Porque igual Roboam tenía bastante miedo, que los otros iban a ir a adorar al otro lado, y lo que hace es levantar 2 estatuas, porque la gente se movía o se gobernaba a través de la religión. Entonces, para hacer una regulación política, ellos tienen que ver cómo mueven, y por eso es que la sede se movía. Por ejemplo, David la movió a Sión, porque era tanto la ciudad religiosa y tanto la ciudad de gobierno, porque no había ninguna diferencia en eso. Cuando Josías igual manda a destruir los templos, en realidad lo que está haciendo es una reforma política y no tanto una reforma religiosa, pero como no hay diferencia entre estas cosas, entonces encontramos las diferentes posturas. Por ejemplo, solo en el capítulo 3 hay varios tipos bastante diferentes que el hombre de la escritura quiere mencionar. Por ejemplo, en esta ocasión está el capítulo 3 prácticamente no tiene como objetivo hablar de los orígenes de los seres humanos. Por eso incluso desde ya se habla Edén, y desde cuando Caín se va igual se menciona otra ciudad. Entonces, porque las intenciones de estos escritores no es tanto hablar de los orígenes de la humanidad, sino lo que quieren hacer es sacarle en cara el problema a los gobernadores, que por culpa de ellos es que Jehová se había apartado de ellos. Entonces, cuando revisamos, la serpiente le pregunta a la mujer que si Dios les ha prohibido comer del fruto del bien y del mal, que es un conocimiento completo. Es un conocimiento completo a lo que se está refiriendo. Por ejemplo, hablar de alfa y de omega, se está hablando de los 2 extremos. Entonces, cuando se habla del bien y del mal, también se está hablando de los extremos, de algo completo. Una sabiduría completa, conociendo tanto el bien y el mal, lo menciona la Escritura. Entonces,
Y le hace la pregunta, de todo árbol nosotros podemos comer. Porque menciono igual de que lo que quiere es recalcarle el escritor, que probablemente es Esdras, es a los gobernantes su culpa por la que Jehová se había apartado de ellos. Y todo tenía que ver cuál era la diosa más popular más que Jehová para Israel. ¿Usted tiene alguna idea? La diosa dice. Ajá. Sí, bueno, por ejemplo, cuando hablamos de diosa, hablamos de Acera, eh, y creo que los corintios la conocían como Diana. Que tiene que ver siempre con la fertilidad. Exacto, con la fertilidad. Que, Incluso, que eran... perdón que le Ajá. interrumpa, es algo tan maravilloso cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra y bueno, yo sé que usted enseña también como maestro, nosotros también tenemos la oportunidad de hacerlo y yo siempre le digo a los hermanos, y no solo alumnos, sino también hermanos, que le preste atención a cada palabra, porque a veces una palabra le da el desenlace de lo que quiere decir, a veces hasta todo un capítulo. Entonces, a Así veces es. cometemos ese error. Por ejemplo, cuando usted señala de que creíamos o mantenemos que Edén, así se llamaba el jardín, ese lugar. Entonces, pero si no leemos detenidamente, a veces incluso es necesario utilizar la gramática, leer, respetar lo que son puntos, respetar comas, para poder descifrar bien un texto, para poder entender bien una palabra. Entonces, es algo maravilloso, hermano Vladimir, que usted nos esté ilustrando a través del conocimiento que Dios le ha dado. Y Dios bendiga a las personas que nos están viendo. Dios bendiga vamos a hacer un medio paréntesis para saludar a mi hermano Ismael Tica, a nuestro hermano Melquisedec también. También Gerson está conectado. Creo que Gerson no se acuerda mucho del mío, ¿sí? También bendiga al Señor a Pablo Amaya, a su hermano que nos está sintonizando y a todos los que están ahí. Y bueno, hermano, vamos a cederle que siga. Amén. Entonces, habían dioses, por lo menos entre el pueblo de Israel, ya que Jehová era un Dios del desierto prácticamente, un Dios que escuchaba el clamor de los desamparados y que en el desierto era diestro en todo. Por ejemplo, hacía crecer el maná, que era una planta, probablemente un tipo hongo, y los hacía comer. El milagro no estaba en que descendía del cielo, el milagro estaba en que abundaba para que alimentara todo. Entonces Jehová era diestro, entonces les dio agua de la roca, envió codornices para que se alimentaran de carne. En el desierto no les había faltado nada, pero ellos ahora han pasado a ser de la ciudad. Y en esta ciudad tienen una influencia bastante tremenda, la cual era la religión cananea. Y entre la religión cananea estaban los diferentes dioses. Estaban Baal, que era el dios de la lluvia, y estaba Ashera, que era la diosa de la fertilidad, se complementaban, prácticamente eran pareja. Entonces ellos consideraban que cuando estos dioses tenían sus relaciones íntimas, era que Baal enviaba la lluvia y que Ashera permitía crecer la lluvia. Ahora, Israel ya no está en el desierto, Israel se ha vuelto sedentario y está ahora en una ciudad y tienen esta influencia. Y le empiezan a dar la espalda a Jehová por causa mayormente de la diosa Ashera, que es la que más se recalca. Incluso tenemos una pelea de Elías con los sacerdotes de Baal, los sacerdotes de Ashera, incluso los reclamos que los profetas le hacen a los reyes, les dicen, ustedes han profanado el templo de Jehová, que se han acostado bajo todo árbol frondoso, porque era como un árbol que representaba a Ashera, porque obviamente era la diosa de la fertilidad, y por eso la representaban como un árbol frondoso. Normalmente se representaba por lo menos en Israel,
con el árbol de almendro, que su fruto parece la parte íntima de la mujer, y por eso ellos decían, lo representaban con eso, porque daba la vida. Entonces, por eso lo representaban con este fruto se parece bastante a la parte íntima de la mujer. Y ellos empezaron a darle la espalda a Dios, porque ellos ya no están en el desierto, ya no necesitan a Jehová, necesitan algo que les ayude, porque ahora ellos viven de la agricultura. Entonces, mayormente el reino del norte, el reino del sur sí siempre fue un pueblo que se mantuvo del pastoreo, porque como en el reino del norte, en el reino del sur, perdón, no llueve y hay una escasez tremenda, por eso ellos solamente encargan de pastorear animales, pero el reino del norte era un pueblo más avanzado, pero le empezaron a dar la espalda a Jehová y se inclinaron más por el culto a Ashera. Y por eso es que la serpiente está hablando con la mujer en el libro de Génesis. Esta serpiente está influenciándole y todavía le pregunta si no pueden comer del árbol del fruto. Que recordemos que el templo de Jerusalén, o el templo en el que hacían sus cultos, tenía dibujos de palmeras y de todo tipo de árboles en el lugar. Incluso más adelante menciona que Jehová puso 2 querubines en la entrada de este huerto. Y recordemos o mencionemos que todo templo tenía lo que eran 2 querubines alrededor, que eran 2 estatuas de piedra con la forma de un animal híbrido, que este animal híbrido tenía, Ezequiel lo menciona, o la Reina Valera lo traduce como que tenía 4 caras. Pero en realidad está hablando de que tienen 4 naturalezas: naturaleza de hombre, naturaleza de águila, naturaleza de toro y naturaleza de león, si no mal recuerdo. Entonces, igualmente los querubines tenían esta forma: tenían cabeza de hombre, tenían cuerpo de león, piernas de toro y tenían alas. Incluso en el libro de Reyes encontramos cómo se construyó el templo. Tenemos todos esos datos de que prácticamente era un jardín por dentro, con todos los dibujos de árboles que tenía, con los 2 querubines, porque estos 2 querubines o seres alados protegían a Dios. Por eso se dejaba el arca entre querubines, por eso Jehová habita entre los querubines. Nosotros nos imaginamos varios niños gorditos con alas volando alrededor de Dios, pero en realidad se están refiriendo a esas estatuas que ellos hacían, porque estas estatuas lo que tendían era a meterle miedo a la gente y no podían pasar más adelante porque ahí estaban ellos protegiendo a la gloria de Dios. Entonces igualmente se ponen estos dos querubines, que no es una cultura extrañable para ellos, sino que ellos utilizaban este tipo de figura. Entonces, y el árbol de Ashera, prácticamente lo que la serpiente está haciendo, la religión cananea se representaba con la serpiente. Entonces, lo que Génesis capítulo 3 está haciendo más que todo la influencia que tuvo la religión cananea en Israel, que entró a la tierra prometida, y empezaron a tener esas dificultades y ellos se vieron obligados. Ya no necesitaban a Jehová en su pensamiento, porque Jehová es el Dios del desierto. Incluso se menciona: la llevaré a su corazón, o en el desierto, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Entonces ellos ya no lo necesitaban, que incluso por eso Dios le hacía reclamo. Le dice: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. No es un texto monoteísta, sino que es un texto enoteísta prácticamente, que reconoce la existencia de otros dioses, por lo menos que los otros pueblos tienen otros dioses. No es que hayan otros dioses, porque Dios es el único soberano, existente, dador de la vida, creador del universo. Entonces, por lo menos en el pensamiento de las otras personas existían otros dioses. Pero Dios le dice: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. En pocas palabras, vos no tenés nada que hacer con otros dioses, vos tenés tu propio Dios. ¿Por qué le das la espalda? Y por eso se le da
una cualidad de Dios que se dice, porque Jehová es celoso. ¿Por qué va a ser celoso si no hubieran otros dioses que rivalicen con él? Pero el problema es que su pueblo se está yendo detrás de otros dioses. Entonces él lo que dice es, yo soy celoso, no te vayas con otros dioses, no tenés nada que hacer con otros dioses. Entonces Israel se vio bien influenciado en la religión, por la religión cananea, que se representaba mayormente con la serpiente y su fruto, que ellos no necesitaban prácticamente de Dios, y muchos lo mencionan como que era una manzana. En realidad fue una traducción equívoca, digamos, porque se basaron de esta otra palabra, que no recuerdo si es el latín o es el griego, pero que está en la Septuaginta, que la palabra malum, ellos pensaron que se parecía bastante a como la palabra manzana, pero no tenía nada que ver. Entonces, en eso Israel fue bastante influenciado, comieron del fruto, en pocas palabras, abandonaron a Dios. Por eso es que Dios tiene que expulsarlo. Y les dice que van a ser errantes. O sea, quieren tener dioses de la lluvia, pues dependan de ellos. Con tu sudor y con el sudor de tu frente vas a trabajar de la tierra, y en lugar de darte buen fruto, te va a dar espinas y no le va a dar buen fruto. En pocas palabras, no, por depender de otro, querer depender de otros dioses, iban a ser desamparados de parte de Dios y son expulsados del Edén. En pocas palabras, igual se está metiendo el tema del exilio, que fueron expulsados y ellos ya no podían hacer ni sacrificios, ya no podían hacer nada, porque su lugar santo había sido destruido, y ya no tenían parte prácticamente en la presencia del Señor. Y lo que trata de recalcar la Escritura, quizás no es, nosotros lo mencionamos como el pecado del primer humano, porque en la literatura judía sí, así era, el pecado del primer humano, pero no tanto en eso, ya que Adán no es ni siquiera un nombre propio. Adán simple y sencillamente significa humanidad, el pecado de la humanidad en su totalidad prácticamente, que la humanidad es que le da la espalda al Señor. Amén. Sí. Normalmente nosotros no queremos ser ni responsables de nuestros errores, de nuestros pecados, sino que culpamos a Adán. Si Adán no hubiera hecho esto, si Adán y Eva no hubieran comido el fruto, y le echamos la culpa a ellos cuando el error está en nosotros, en alejarnos de Dios. Hace poco yo mencionaba algo de que mencionando un tema, espero no meterme en problemas, mencionando un tema hace poco de la protesta de la gente de color hacia la gente blanca, la protesta dándole fuego, porque se menciona, yo digo, se habla del racismo de los blancos a la gente de color, pero no se habla del racismo de la gente de color a los hispanos. ¿Sí? La gente de color mata a los hispanos. Entonces, como si fuera deporte. Yo creo que usted y cualquier hispano, latino que me escuche, sabe el racismo y el desprecio que recibe de parte de la gente de color. Yo mencionaba que el problema no tiene nada que ver con que si uno es blanco o si uno es de color. El problema tiene que ver en la falta de Dios en la vida del ser humano. Y la gente tiene que ser responsable. Esto no se trata del color de la piel, esto se trata de que hay falta de amor de Dios y amor al prójimo en el corazón del ser humano. Entonces, en el libro de Génesis, capítulo 3, se están tocando bastante ese tema, la influencia que tuvo. Prácticamente por la influencia de la religión cananea, estos terminaron adorando más que todo a Baal, y por eso es que en ese capítulo ¿a quién es que se culpa principalmente? A la mujer. Porque se cree, bueno, Dios nos ha hecho imagen y su semejanza, porque en la mente de ellos estaba que Dios tenía pareja. Después ellos le habían dado por pareja a Asherah, a Jehová, en la mente de ellos, pero Dios solamente solamente hay uno. Pero en la mente de ellos habían hecho esto. Y por ejemplo, si Dios nos había hecho, porque en Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, hagamos. O sea, ellos están diciendo que está hablando con su compañera de vida, a nuestra imagen, nuestra semejanza.
sea, si el hombre es esa imagen de Dios, entonces la mujer es esa imagen de Ashera. ¿Y por quién es que fueron llevados al exilio? Por inclinarse al culto de quién? De Ashera. Entonces, como la mujer es la que representa a Ashera, a las mujeres que le echan toda la culpa en el libro de Génesis, y pasó mucho tiempo la discriminación a la mujer por causa de eso, porque como era la que representaba a Ashera, empezaron a ver como lo que la mujer era mala, que la mujer, porque incluso se muestra influenciando a Eva, a Adán, porque la mujer de los reyes tenía una gran influencia. Si el rey era el principal en dirigir la religión y la política, eran los principales en concentrar el culto a Jehová o al Dios que ellos tuvieran. Entonces, por eso Ashera influencia a Adán. ¿Cómo lo hace Jezabel con Acab? ¿Cómo lo hacen por ejemplo, Salomón, siendo influenciado por las mujeres? Y los diferentes reyes fueron influenciados por sus mujeres. Entonces se presenta aprovechan para echarle la culpa a la mujer, que cabe destacar, como mencionaba, capítulo 1 y el capítulo 2 son bastante diferentes, cada una tiene una intención diferente, y que habían sacerdotes que se guiaban por el capítulo 2 y habían sacerdotes que se guiaban por el capítulo 1. Por ejemplo, Jesús era alguien que se guiaba por el capítulo 1. Cuando los fariseos vienen y le dicen que le hacen una pregunta y Jesús dice, ¿acaso no han leído que el que los hizo al inicio, a imagen suya, los hizo varón y hembra? O sea, Jesús es más del capítulo 1. Él dice, miren, ustedes dos son a imagen de Dios. Ya ahí había otra clase de sacerdotes que utilizaban el capítulo 2, que la mujer era gloria del hombre y que solo el hombre era gloria de mujer. Tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo era del tipo de sacerdote que utilizaba el capítulo 2, que era una forma un poco discriminativa a la mujer, pero era lo que ellos tenían en ese entorno. Pero en sí, el punto es, el pueblo de Israel fue bastante influenciado en gran manera por la religión cananea. Igualmente, como personas, nosotros tendemos a ser bien influenciados por el ámbito que nos movemos. Que nos rodea. Uno, dígame. Sí, por el ámbito que nos rodea. Así es. No, nos dejamos influenciar muchas veces. Muchas veces nos dejamos guiar por la presión del grupo, cuando nosotros en realidad tendríamos que hacer la presión del grupo. Que no convertirnos nosotros a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros, que se acerquen a Cristo Jesús. Entonces, saber comprender eso, ser responsables de nuestros propios errores, saber reconocer cuando uno se equivoca, cuando uno falla, que Dios es grande en amor y misericordia para perdonarnos, así es su soberana voluntad, y saber meditar siempre, cada día. Ya no echarle la culpa, como decimos, ya no echarle la culpa ni a Adán ni a Eva. ¿Cómo? Hacernos cargo de nuestros propios actos, de nuestros propios errores. Tenemos que ser responsables de nuestros propios actos, ¿cierto? ¿Sí? Sí, pues, hermano Vladimir, es algo maravilloso, es algo que desde ya hace un buen rato lo habíamos planeado. La primera ocasión no nos salió, no nos pudimos contactar. Y créame que uno siempre escucha algo nuevo. Y yo sí he estudiado bastante el libro de Génesis, pero más que todo, usted sabe que uno como maestro o como alumno siempre hay áreas en las que se enfoca más. Entonces, creo que en algunas áreas como que carecemos de un poco más de información, de conocimiento. Bueno, yo siempre lo he dicho, admiro la forma en la que usted
estudia, en la que usted se prepara. Me gusta cómo indaga en lo que es la cultura, cómo indaga en prácticamente, bueno, realmente sí en la cultura del momento en el cual se escribe el texto. O sea, tiene una forma bien práctica, bastante buena de poder compartir y dar la enseñanza. Y es algo maravilloso, hermano. Dios le bendiga siempre. Dios le fortalezca siempre y Dios bendiga también el ministerio, su ministerio allá en El Salvador. Dios bendiga a su esposa, que hoy sí ya nos casó, gloria a Dios, empezó soltero, ¿verdad, hermano Vladimir? 5 años solteros casi. Así que, pues, gloria a Dios que ya tiene también su ayuda idónea y Dios les bendiga como matrimonio, como ministerio pastoral. Desde ya le agradezco, hermano, por habernos permitido poder estar en contacto y creemos que esta va a ser la primera de muchas, si Dios así lo permite. Que Amén. queremos saludar a la audiencia que nos sintoniza a través del canal 33 en toda la zona oriental de El Salvador, desde Usulután hasta La Unión, Morazán, todos estos lugares donde nos sintonizan. Quiero agradecerles de una manera muy especial, hermano, y bueno, pues siempre seguimos en contacto y si Dios lo permite vamos a seguir desarrollando algunos temas para poder compartirlos. Por ejemplo, ya hoy uno tiene que, como decimos, cambiarse el chip y no tomar aquello como a veces lo tomamos. Prácticamente esto viene siendo un lenguaje figurativo y nosotros lo hacemos literal. Y lo que está queriendo es como presentando una imagen de lo que uno más o menos puede identificarse, pero para dar a conocer lo que, bueno, para el tiempo, el escritor, usted sabe que los escritores escribieron para su tiempo, ¿verdad? Ellos no sabían que nosotros hoy íbamos a quizás tener esos escritos como Biblia, en algunos casos, y bueno, ellos se están escribiendo para su gente, para su cultura, para su tradición, y ellos van a tratar de comunicar el mensaje a manera de que su cultura, su nación, lo entienda. Sí, sí, porque cada escritura tiene un 16 que se conoce, o su situación vital por la que se escribe. El escritor de la Biblia no escribe solamente porque tiene ganas de escribir, él escribe porque algo está pasando y algo tienen que corregir y algo quieren, una enseñanza quieren transmitir. Y solamente mencionar, es bueno conocer estos puntos de vista. Normalmente solo se conocen como, leemos la escritura desde el área teológica, una interpretación que es muy buena, es excelente la interpretación. Incluso yo soy maestro de seminario bíblico y se utiliza más la interpretación, pero es bueno igual conocer el área académica y el origen de las escrituras, que esto mencionar no le quita para nada la inspiración, no le quita para nada la autoridad ni lo sagrada que es la escritura. Al contrario, nos ayuda a conocer. En lo personal, yo siempre menciono que estudiar la Biblia desde la ciencia bíblica, en lugar porque algunos se encuentran que han estado creyendo algo diferente y dicen, que sienten que como que su fe ha sido atacada. No, al contrario, para mí, en lo personal, mi fe en Dios ha mejorado. En lo personal, yo le doy gloria a Dios, quizá mayor que como se la daba antes, porque Dios es quien nos ayuda a salir adelante. Repito, estudiar la escritura desde este punto de vista, que es su punto de vista original, literal, no le quita para nada su autoridad, ni le quita para nada su inspiración y sagrado. Yo siempre digo, la escritura es inspirada porque se escribió para dar enseñanza. Enseñanza a un pueblo que hasta el día de ahora nos sigue dando enseñanza a cada uno de nosotros. Amén. Sí.
para, lo digo para que no vaya a tomar, se vaya a malinterpretar mi postura, o que se vaya a pensar que estoy desacreditando la Biblia. No, para nada, la Biblia es un regalo que tenemos de parte de Dios para guiar nuestra vida. En un momento está dando un golpe de estado, un atentado a lo que es la parte teológica de la Biblia, sino que lo maravilloso de esto y que me agrada es que pues trata de profundizar un poquito más allá en lo que es cultura, en lo que es religión, y eso es bastante bueno. Quiero, ya casi que nos vamos quedando sin tiempo, quiero saludar a Isamar Eunice Rivera. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Creo que es una bendición que cada uno de los que están acá se haya mantenido con nosotros. Dios bendiga también a los que van a ver en diferido este mensaje. Y vamos a hacer, hermano Vladimir, una oración. Ya nos quedan 5 minutos para luego despedirnos. Gloria al Señor. Y bueno, como dije, esta va a ser una de muchas, si Dios así lo permite. Vamos a tratar la manera de estar haciendo enlaces así cuando tenga el tiempo, porque yo sé que pues sí se ocupa bastante. Como maestro tiene que preparar clases y bueno, pues es un poco, siento a veces yo que el maestro como que se prepara más que el alumno, porque como uno sabe que va a ir a enseñar y de repente salen con una pregunta que uno tiene que tratar de responder, ¿verdad? Entonces, yo sé, conozco que pues vive ocupado en lo que es el estudio. Vamos a orar. Dios bendiga a nuestra hermana Esmeralda de Vázquez, a una de sus miembros. Nuestro hermano Pablo también estuvo conectado. Amén, sí, el hermano Pablo estuvo con nosotros, hermano Gerson, el hermano Ismael Ticas, el obispo de la iglesia. Por aquí hay alguien más, no me recuerdo quién era. El hermano Nelson Israel Hernández, alguien que siempre está pendiente de las transmisiones, que sea el Señor quien la bendiga en gran manera. Amén. Entonces, hermano Vladimir, vamos a hacer una oración y me gustaría que usted nos dirija una oración breve, ya casi que para aterrizar, y luego saludamos ya con palabras de despedida. Amén. Bien, le doy gracias a cada uno de los hermanos que estuvieron sintonizados con cada uno de nosotros, a todos en general, que sea el Señor quien les bendiga en gran manera y a todos nos ayude a salir en victoria de esta crisis, y confiemos en el Señor, que Él es grande en amor y misericordia.